Por cierto, señor procurador, hay una pregunta de la audiencia que creo que vale la pena que usted conteste. Dice, ¿cuál es el problema de que sea firmado solo en inglés? El problema es... contrato. El problema es que la ley no lo faculta. El idioma oficial en Guatemala es el español. Y nuevamente... Eso va contra las leyes guatemaltecas, claro. Y entonces lo que debió hacerse es firmar en dos tantos, si se quisiera, en una traducción, en una versión, ahí mismo, en ese momento, una en español y una en inglés si se quiere, y dejarlo establecido que el presente contrato se firma en español y en inglés por obvias razones, porque porque es un estado, el estado de Guatemala, pues el idioma oficial es el español, y eso lo que nos garantiza es que realmente la ministra estaba consciente de qué es lo que estaba firmando. A mí me gustaría saber si ella en realidad sabía qué era lo que estaba firmando. Una pregunta también en este sentido, licenciado Saavedra. Entiendo que Guatemala no es el único país al que le quedaron mal estos señores de Sputnik. ¿Están accionando otros países contra ellos o está pasando algo? Bolivia, por ejemplo. Sí, lo desconozco. Y realmente, pues, mi interés es defender los intereses de Guatemala, ¿verdad? Desconozco qué es lo que están haciendo otras naciones, pero debemos enfocarnos en que acá en Guatemala los efectos de ese contrato pernicioso cesen y se persiga a los responsables. Doctor Cordón, usted en algún momento ha hecho el cálculo de qué podría representar para el ministerio si en dado caso, aunque dice el licenciado Saavedra que eso no va a ocurrir, pero uno no puede descartar nada en estas situaciones, el gobierno tuviera que desembolsar, o sea, el Estado de Guatemala, los alrededor de 600 millones de quetzales que falta pagarle a Human Vaccine. La pregunta sería si hemos hecho provisiones para tener que pagar eso. La pregunta básicamente es, ¿usted se ha puesto a pensar si en algún momento hay que pagar esto? ¿Qué significaría para el manejo? Porque entiendo, por ejemplo, que el Hospital General San Juan de Dios está con problemas, ahí se están postergando las operaciones. Todo esto para hacer la relación del daño que causa un acto corrupto en la administración pública y en algo tan sensible como la salud. No sé si usted en algún momento se ha puesto a pensar, bueno, y si nos toca pagar esos 600 millones, ¿qué va a pasar con el presupuesto de este año, por ejemplo? Mire, no tenemos ni una posibilidad de poder pagar esa cantidad de dinero. Todavía estamos resolviendo 3.500 millones de deuda sin considerar ese pago de la vacuna. Yo solo quería agregar otra cosa a lo que usted preguntó antes, aunque no soy abogado, del problema de tener un contrato en inglés. Mire, hay palabras jurídicas en ese documento que al traducirlas al español no tienen forma de poderse traducir. Solo eso le da... ¿Nos puede poner un ejemplo, doctor Cordón? Por ejemplo, take or pay, esa cláusula. Eso no es un término que se utilice comúnmente en la legislación local. Me podrá corregir el procurador, pero así como ese hay otras, ¿verdad? Entonces, cuando se va a hacer la traducción de un documento, se tiene que hacer con una traducción jurada, en este caso especializada en leyes, ¿verdad? Y nos da la impresión que eso no fue el caso. Esto es una simple traducción que puede haber sido hecha incluso con Google Translate, ¿verdad? Entiendo, eso de take or pay, toma o paga. Eso suena un poco como amenaza. O, tómalo o déjalo. Es un poco así como yo lo entiendo. Claro, yo no soy abogado tampoco. El licenciado Saavedra, ¿qué nos dice de eso? Es una modalidad, eso, ¿verdad? Que dice el ministro. Sí, es un... O sea, no siempre coincido. Lo que uno lee necesariamente significa lo mismo en otro idioma. Totalmente. El ministro tiene toda la razón. Son cuestiones que son complejas y son conceptos que hay que explicar. Entonces, esas condiciones take or pay son modalidades de contratación, pero no nos perdamos que realmente en la forma y el idioma sí constituyen ilegalidades, es delito, etcétera. Pero lo más profundo, o sea, no dejemos de tomar en consideración que ese producto que el Estado de Guatemala, que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social adquirió, realmente no tenemos garantía de su eficacia porque no cumplía con lo que la ley establecía, son las 4 condiciones. Entonces, ¿qué garantía tenemos que esto no era otro caso como por ejemplo de aquello de la agüita mágica del lago de Amatitlán, otro caso de corrupción? Este gran caso de corrupción de las vacunas de verdad tiene que ser investigado a profundidad, porque dejemos esas ilegalidades, como insisto, el idioma inglés, el tema de la representación, el tema de la confidencialidad de la Se habla de de Singapur. que fue ilegal negociar regalías para Human Vaccine. Total y absolutamente, porque fue un pago anticipado.
Usted está pagando anticipadamente algo o sea, que el Estado no gozó. Son cuestiones que al final, y el control efectivo que los mecanismos guatemaltecos podían ejercer se vio limitadísimo por la opacidad y la confidencialidad con la que se manejó. Digamos que se facilitó la operación de quedar mal para las vacunas rusas, de alguna manera, como que les dio un margen demasiado amplio. Sí, más allá de que hubiera una intención de Guatemala de quedar mal, no lo creo. Yo lo que le digo es un contrato, según lo que ustedes dicen, que le dio le abrió tal margen a las vacunas rusas que se dieron el lujo de quedar mal y casi que no los importó. Imagínense, y está mencionando algo importante. Voy a hablar de dos aspectos. Primero, $796,000 en pago de regalías anticipadamente. Y segundo, lo que usted dice, ¿cuál es la consecuencia para el vendedor de incumplir con el contrato? O sea, solo mire lo lesivo, lo leonino de lo pactado ahí. Eran $100,000. Sí, usted tiene un límite como Guatemala de $100,000. Si el vendedor incumple y le vende algo que no cumple con los requisitos, etcétera, ellos solo pagan $100,000 y ahí topa la responsabilidad. ¿Y si fallaba Guatemala? Ahí la sanción era mayor. Totalmente abierto, y daños y perjuicios, etcétera. O sea, eso no tiene límite. El límite es lo que algún experto pueda determinar que dejó de ganar el vendedor por el cumplimiento contractual eventual que pudiera tener Guatemala. Entonces, eso obviamente no se va a aceptar nunca. El Estado, Guatemala tiene que defenderse de esas ilegalidades y ese pacto leonino contrario a los intereses del país. O sea, este no es un contrato equilibrado. Aquí lo que se fue a hacer es aceptar y aceptar sin condiciones y sin objeción una serie de compromisos que solo benefician a Human Vaccine Limited Liability Company. Bueno, doctor Cordón, en su momento trascendieron, sin confirmarse periodísticamente, presiones que pudo haber sufrido la entonces ministra de Salud, Amelia Flores, e incluso las autoridades posteriores para no revelar nada de esto. ¿Ha llegado a usted alguna ola de ello? ¿Incluso alguna presión sobre usted acerca de este contrato? No a mi persona, pero sí tengo conocimiento que a otras personas sí les llegó. ¿Otras personas de la administración anterior? Efectivamente. Bueno, regreso aquí entonces con el señor Procurador General de la Nación. Licenciado Saavedra, según lo que usted conoce del contrato, lo que ha estudiado del tema, y me imagino que conoce las otras denuncias que se han presentado, ¿o no las conoce? No las conozco. No. Pero en todo caso, con lo que usted tiene de conocimiento, ¿usted cree que ya pudo haberse hecho algo del lado de la justicia de Guatemala, del lado del Indudablemente, el Ministerio Público es un ente con funciones autónomas que tiene un amplio, pero amplísimo margen y espectro de funciones que le permiten de verdad llevar a cabo una investigación completa. El Ministerio Público es una institución fuerte y para la sociedad guatemalteca, pues si comprendemos que teniendo a las personas idóneas, pues es una institución fundamental para el sistema de justicia. Entonces, indudablemente que a partir de la denuncia y de la serie de denuncias que existen previas a las que planteó el ministro de Salud, pues indudablemente que el Ministerio Público sí que pudo y yo considero que la investigación la tendrá. Lo que desconocemos son los efectos. Ahora, a mí me llama mucho la atención que después de 3 años por lo menos de presentadas esas denuncias y fue pública la de Manfredo Marroquín, realmente no hayamos visto algún resultado ahí. O sea, responsables. Si para nosotros aquí se presenta como evidente la responsabilidad, al menos, y eso es lo que se denunció de la exministra Flores. Eso genera muchas dudas. Sí. Hay muchos nombres alrededor de ese contrato. Entonces, solo la ministra. Eso no se entiende. ¿Usted se imagina la enorme irresponsabilidad de señalar a una persona sin tener un indicio fuerte? Al ministro, y al haber hecho la revisión de todo esto que está y los documentos firmados, ¿qué es lo que indudablemente existe? Que la que firmó es la exministra de Salud. No existen otra firma, otro nombre ahí. El canciller de entonces, Pedro Bravo, no fue a Rusia a negociar eso. Es que digamos,
es que no consta en el expediente que él haya negociado las vacunas. O sea, aquí hay que revisar cuáles son las funciones que el canciller tenía y si esas reuniones en las que asistió se deben a ese tipo de reuniones. Aquí no es una defensa oficiosa de ninguna otra persona. Aquí es de que es una enorme irresponsabilidad venir y señalar en el caso a alguien. del presidente y eventualmente del entonces director del centro de gobierno, ¿hay alguna manera de vincularlos? Claro que tiene, o sea, mire, si en la investigación se determina cuál fue la verdad, la averiguación de la verdad, y dentro de esas diligencias que el Ministerio Público realice, se determina la participación de cualquier persona, las 3 personas a las que usted ha hecho referencia, pues es el Ministerio Público el que tendrá que llamarlos pedirle al juez que los llame a proceso, que los indique, se les tome una declaración. Entonces, esos funcionarios rigen su actuar de acuerdo con la ley. Y el Ministerio Público es el que tiene que investigar. Lo que yo le puedo decir y asegurar, porque está en el texto de la denuncia que presentó el ministro, es que la denuncia se interpuso en contra de la exministra Flores. O sea, y dice, ¿verdad?, la persona que ocupaba el despacho superior del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en ese periodo, y otros funcionarios que puedan salir o resultar como responsables. Entonces, deja el campo lo suficientemente abierto, pero es una enorme irresponsabilidad. Sería una enorme irresponsabilidad venir y señalar a una persona sin que exista un documento, una prueba contundente que así lo presente. Se nos acaba el tiempo. Señor ministro, ¿qué le toca ahora hacer a la cartera a su cargo en este tema? ¿Hay algo más que van a poder ustedes contribuir con una eventual investigación? ¿O hay más documentos que ustedes estén revisando? ¿Qué puede contarnos de eso? Si nosotros hemos hecho una solicitud a la Cancillería de que nos entreguen una copia de todo lo actuado en la administración anterior relacionado con este tema de la vacuna. Entendemos de que hay un archivo bastante voluminoso que va a ser trasladado al ministerio, el cual vamos a proceder a analizar. En la solicitud a la Cancillería también se pide que pidan colaboración a la Embajada de Estados Unidos de América para que puedan compartir con nosotros cualquier información que ellos hayan conocido relacionado con este tema. Así que de nuestra parte vamos a continuar analizando eso y, como le mencioné antes, vamos a proceder ahora también a identificar, a revisar los contratos de las otras vacunas. Y le encargo mucho esos números de los que hablamos, ministro. Creo que ahí se puede saber exactamente cuál es el efecto real de estas vacunas en Guatemala, cuántas se aplicaron, cuántas no se aplicaron, vinieron medias dosis, lo recuerdo, y cuántas quedaron en bodega. Que me imagino, licenciado Saavedra, que incluso esas vacunas que están en bodega o que están en algún sitio pueden servir de prueba más adelante. Claro. O deberían. Claro, y eso pues el Ministerio Público es el que tiene que ir recabando esas pruebas. Y importante también, ¿verdad? Todo ese uso de los bienes adquiridos por el Estado también genera responsabilidad, ¿verdad? ¿Qué pasó con eso? Y los funcionarios que ocuparon la cartera y los distintos cargos, pues tendrán que responder. 2 preguntas más para usted. La primera, lo que decía el ministro, creo que es importante, que no puede quedar fuera de esta charla. Eso de pedirle información por medio de la Cancillería de Estados Unidos, que ya emitió una sanción Magnitsky, y entre sus argumentos incluyó la de la compra de las vacunas Sputnik. ¿Esto cuánto tiempo? ¿Cómo pues, se va a canalizar? ¿Cuál es la percepción que usted tiene de lo que se puede conseguir de eso? Bueno, percepción es una muy importante. Imagínese usted que los dineros derivados de esas negociaciones, y imaginémonos que se puede trazar la ruta del dinero y vincularla a esta negociación. O sea, utilizar el sistema de los Estados Unidos de América para fines ilegales. Eso ya compromete y genera responsabilidad para estas personas en Estados Unidos de haber utilizado su sistema para fines de lavado de dinero, y eso hasta los haría extraditables. Entonces, eso tiene unos efectos muy importantes. Lo que sucede es que a Guatemala, y no le consta en estos momentos... ¿Los haría? ¿A quién se refiere? Porque, digamos, contra el señor Miguel Martínez no hay denuncia en Guatemala, por lo menos ustedes de ahora no lo incluye. Sí, claro, insisto, ¿por qué no lo incluye? Porque él no compareció a firmar ese contrato.
Y entonces no se puede venir y señalar a todo el mundo porque para todo el mundo es evidente eso, ¿no? Tiene que haber un sustento jurídico, si no tendríamos justamente lo que hemos pasado viviendo, es un lawfare, es la utilización del sistema de justicia para perseguir fines concretos y políticos. Y nosotros no vamos a hacer eso. Sería una enorme irresponsabilidad venir y tratar de instrumentalizar indiscriminadamente el sistema. Aquí hay que tener responsabilidad en cuanto a las actuaciones. La denuncia que se está presentando es porque consta en los documentos la participación directa de esta persona, que es la doctora Amelia Flores. Ahí está, ella lo firmó, pero no hay ninguna otra constancia por escrito o una prueba clara. La información que pueda venir de los Estados Unidos de América es clave. Y ahí sí ya estamos hablando de otro tipo de participación. Habrá que revisar, no consta en estos momentos, pero habrá que ir viendo cómo se desarrolla la investigación. Casi no hay tiempo y tengo dos preguntas. Una es de la audiencia, ya se la formulé, pero igual para que quede totalmente claro. Emanuel Barrientos dice acá, bueno, que si era confidencial este contrato y se ha hecho público, dice quién va a pagar ahora ese millón de dólares de multa. ¿Hay que pagarlo o no hay que pagarlo? Eso fue lo que le pregunté antes, pero el oyente tiene la duda. Sí, es que hago una pausa. A propósito, nadie, el Estado de Guatemala no tiene que pagar por aspectos ilegales. Eso es ilegal. Además ya venció el plazo de ese contrato, venció el 30 de marzo de este año venció. No puede existir una obligación de confidencialidad para un Estado que se puede interpretar como a perpetuidad. O sea, eso es ilegal. Guatemala no tiene por qué pagar ni un solo centavo de disposiciones que son ilegales. No se paga. Y la última. Se defienden los intereses del Estado. Licenciado Saavedra, la última. Ustedes en todo este estudio que han hecho, no han determinado si hay existe la posibilidad de que además de las vacunas hay algún negocio paralelo y que también eso haya servido de base, por ejemplo, a la sanción Magnitsky desde Estados Unidos. Bueno, un negocio que no sean las vacunas, otra cosa igual con Rusia puede ser. A mí no me consta. Y precisamente eso es las funciones que la ley le atribuye al Ministerio Público. Es que recordemos que es derivado de esa investigación que hace y que tiene que hacer el Ministerio Público, de donde van a salir una serie de efectos y consecuencias. Importante, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención que el razonamiento de algún funcionario y algún fiscal del Ministerio Público sea que el problema de fondo de las vacunas no es el negocio corrupto, sino que es que las vacunas, y no solo la rusa, sino todas las vacunas, le hicieron daño a la población. O sea, me parece una gran irresponsabilidad que ese sea un razonamiento de un fiscal. Entonces, ¿quién dijo eso? El fiscal Curruchiche en sus redes sociales, y es público, ahí está, ustedes lo pueden ver. Entonces, eso es una gran irresponsabilidad. Venir y querer demeritar la fuerza de querer investigar un gran caso de corrupción como este contrato de las vacunas y querer disminuirle esa importancia, porque a su criterio particular, todas las demás, esta vacuna y todas las demás pudieron haberle ocasionado daño a la población, cosa que es una idea que él tendrá y que él tendrá su sustento, pero la evidencia científica apunta a otro. Preocupa que ese sea un razonamiento o un pseudo razonamiento. Entonces, que a mí me consten otros contratos, no. Pero de existir habrá que denunciarlo y el Ministerio Público nuevamente hacer su labor de investigación. Bueno, 30 segundos para usted, ministro. Me parece que ya no está con nosotros. Siga. Para cerrar, ¿qué sacamos en limpio de esta charla? Desde su perspectiva. Hay que retirar pronto. 30 segundos. ¿Qué sacamos en limpio de esta charla según la perspectiva suya como ministro de Salud? Perdón, ¿puede repetir la pregunta? ¿Qué sacamos en limpio de esta charla? ¿A qué conclusiones llega usted como ministro de Salud de este tema que hemos tratado hoy? Mire, la conclusión es de que este gobierno no va a tolerar corrupción de ninguna clase, que este es un contrato completamente anómalo, que ha sido identificado completamente lesivo a los intereses del Estado y principalmente para la vida y salud de los habitantes, adicional a la economía, al impacto económico que tiene para el mismo. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video.